Es una palabra transliterada, es una transliteración del griego al español y que significa volver atrás o recaer. Que viene de la palabra atasis, que es rebelión y se usa para señalar una rebelión militar, y que significa el acto de rechazar una doctrina, un conocimiento. Cuando hablamos de doctrina pensamos solo en términos espirituales, pero también hay adoctrinamiento a nivel laboral. Por ejemplo, cómo se hace una función de una manera, y eso es un adoctrinamiento, eso es una enseñanza. Cómo se hace la labor de esto, la labor de aquí, la labor de allá, es un adoctrinamiento. Cuando se va a los centros de estudio hay un adoctrinamiento, el tipo de comportamiento que hay que tener, el tipo de uniforme que debe de llevar, todo eso es adoctrinamiento. Entonces, cuando hablamos de doctrina, es eso, reglas, adoctrinamientos que vienen de parte de Dios. Y entonces la apostasía es rechazar o rebelarse en contra de lo que significa Dios y lo que muchos han defendido. A Pablo también lo acusaron de haber apostatado, por decirlo de alguna manera, con respecto a la ley de Moisés, porque les estaba diciendo es que es más que la ley, estaba hablando de Jesucristo. Y entonces a Pablo allá en Hechos capítulo 21, verso 21, lo acusan de ser un apóstata, apostatar en contra de Moisés. Entonces, entendiendo esto, Pablo enseña la libertad de la ley por la muerte, y esto para un judío rabídico, o sea, un judío no mesiánico, sino que entendamos que cuando hablamos de un judío estamos hablando de una nacionalidad, no estamos hablando de una religión. ¿Ok? Un tico es una nacionalidad, un nicaragüense es una nacionalidad, un judío es una nacionalidad. Pero cuando hablamos de un judío, cuando estamos hablando de un judío no rabínico, o sea, que no ha entendido a Jesús como el rabí, como el maestro, como el Mesías, no puede entender que la muerte de Cristo es el significado del nuevo pacto. Y es lo que hacemos cada vez que tomamos la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, cuando leemos, dice: y esta es mi sangre del nuevo pacto. Y aquí solamente estuvimos aquí puntualizando claramente que cuando habla de un nuevo pacto es porque el pacto anterior ya perdió su vigencia. Cuando alguien le dice a usted tiene este horario para entrar a su trabajo, pero viene el jefe y le dice, le voy a entregar el nuevo horario, es porque el anterior horario, bótelo, ya no funciona, y ahora tiene un nuevo horario. ¿Para quién no funcionaba el pacto antiguo? Nunca le funcionó a Israel, y menos le iba a funcionar a los gentiles, al pueblo no judío. Entonces, el nuevo pacto también era para ellos, y es lo que dice allá Jeremías capítulo 31, versículos del 31 en adelante, cuando dice que yo voy a poner un nuevo pacto y mi ley va a estar en sus corazones, y nadie va a necesitar que le expliquen de él. ¿Por qué? Porque todos le van a conocer. Entonces, estuvimos allí de esto del nuevo pacto, y luego estuvimos ahí un poquito hablando sobre los judaizantes que toman precisamente estos versículos de Jeremías capítulo 31 para indicar o para decir que nunca ha habido un nuevo pacto para los gentiles, y que por eso la iglesia del Señor debería de ser una iglesia judaizada. Okay, y esto solamente lo menciono, pero estoy haciendo un estudio y les voy a dar las razones bíblicas, no las que a mí se me ocurren, no, las razones bíblicas del por qué la iglesia del Señor no puede ser judaizada, no debe de ser judaizada.
Cuando digo de judaizada, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que nos dicen que tenemos que guardar el sábado, que nos dice que tenemos que guardar las fiestas, que nos dice que todas las leyes ahora son las del pacto antiguo y que este pacto nuevo nada más es un reflejo del pacto antiguo y todo esto que tiene que ver, y les cuento, ha sido muy pesado en los últimos años en el cristianismo este adoctrinamiento, esta serie de enseñanzas, y muchos cristianos se han apartado de la sana doctrina y han caído en el judaizar, en hacer judía su práctica cristiana. Muy bien, mi hermanita Joana, ya le van a entregar ahí el micrófono. Todo eso tiene que ver con eso, exactamente. Pero como les digo, no me voy a meter nada más, si quiero que sepan que este pasaje de Jeremías capítulo 31 es sumamente usado por estas personas. Pero también, y ahora sí vamos a entrar rápidamente, esta misma palabra se dice en Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, estamos hablando de apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 nos habla que dice que en los últimos tiempos el Señor no va a venir hasta que se manifieste precisamente esto. No sé si alguien lo puede buscar y leerlo, entonces para poderlo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Ahora sí vamos a usar el micrófono básicamente porque ya se está transmitiendo en vivo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Ok, entonces le dice que sin que se manifieste la apostasía. Cuando le dice que no vendrá, se está refiriendo a la venida del Señor Jesucristo. Entonces les dice, antes de eso se va a manifestar la apostasía. Se va a manifestar esto, que la apostasía es aquellos que han defendido una enseñanza, una doctrina, una serie de enseñanzas, y de un pronto a otro, por 10,000 razones, dejan de defender esa enseñanza y más bien se vuelcan a atacar esa enseñanza. Entonces, sí, mi hermanito, vamos a escuchar a mi hermano Daniel. Sí, pastor, una consulta, ok, pero ¿cómo entonces vamos a entender esa apostasía? Porque en los diferentes tiempos, desde prácticamente que se hacen los albores de la iglesia, han habido corrientes que son contrarias, obviamente, a lo que sería, digamos, el mensaje de Jesucristo. Inclusive esa corriente judaica, que desde el principio, ¿verdad?, fue una de las primeras discusiones que tiene Pablo con Pedro y con los discípulos, ¿verdad? O sea, estamos hablando que desde la iglesia primitiva viene esa situación de que unos quieren decir, métale en esto, hagan en esto, y que sean lo que teníamos antes y que no nos apartemos. Y después otros vienen y defienden la verdadera camino en Cristo Jesús, porque eso es como querer añadirle al sacrificio de Cristo algo. O sea, tener alguna cosa de la ley es como yo echarme algún tipo de premio en lo que ya Dios me regaló. Y como ahí, que el sacrificio de Cristo no fue completo y entonces ahora tengo que hacer esto otro más para alcanzar. Esa es la parte delicada de todo, porque es restarle al sacrificio la plenitud completa que tiene como completo, Él está consumado. Entonces es como ese hombre que queriendo siempre decir o justificarse por sí mismo ante Dios por sus obras, por sus sacrificios, por lo que sea. Ahora, hoy en día, por ejemplo, si vemos la iglesia cristiana tal cual, hay muchas iglesias que ahorita ya empiezan a totalmente contrariar la palabra, adoptando inclusive homosexualismo, el lesbianismo, situaciones totalmente contrarias, inclusive la iglesia que quieren poner como una iglesia como todos juntitos, ¿verdad? Eso le llaman el movimiento ecuménico. Ecuménico. Sí. Entonces, eso básicamente es prácticamente un movimiento contrario, completamente satánico, diabólico, en contra de la doctrina, porque lo que es arrancarle las partes
fundamentales de la doctrina para caminar todos juntitos como si fuéramos todos hijos de Dios, y no es así. Ajá. Entonces, ¿en qué momento, digamos, definimos que está esa apostasía como tal? Porque todo esto para mí es un movimiento muy claro de que existe ahorita apostasía, pero entonces, ¿a dónde está, digamos, eso para distinguirlo a lo largo de los tiempos? Claro, como usted mismo lo dice, mi hermano, siempre ha existido, y Juan también habla un poquito sobre el espíritu del anticristo. Sin embargo, en los tiempos finales se va a levantar un anticristo. ¿Qué hace la diferencia de hace 2000 años ahora? ¿Qué hace la diferencia de hace 500 años ahora? Que esto de la apostasía no es la única evidencia, sino que Mateo 24 nos habla de diferentes evidencias, ¿verdad? Entonces, esto de la apostasía es una más, de que será como en los días de Noé, que será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Entonces, eso es lo que el conjunto, recordemos que la palabra del Señor, la suma de su palabra es la verdad. Entonces, es juntar todas estas cosas que tanto en Mateo 24, 25 nos indican que son parte de los tiempos del fin, junto con esto. O sea, esta es una manifestación entre otras. Entonces, pero ahorita si nosotros nos ponemos a ver, realmente estamos viendo casi que todas las manifestaciones en estos momentos, ¿verdad? Hace 200 años tal vez no tanto como ahora, ¿verdad? Entonces, pero es parte es una parte de. Entonces, mis hermanos, con respecto a apostatá o a la apostasía individual, se trata, ya ahora estamos hablando de personas a nivel individual. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, aquí estamos hablando claramente, la carta a los hebreos, una carta a los judíos. Quien la escribe precisamente para ellos, para que puedan entender. Aquí se estaba reflejando judíos que no crean en el Señor, judíos que ya crean en el Señor, pero le estaban diciendo tiene que seguir con estas reglas, y otros que creían pero que estaban ahí viendo a ver qué hacían. Entonces, bajo esta premisa es que el escritor de Hebreos le escribe, y como yo les decía, usted se puede empezar a ver desde el capítulo 1, empieza a ver y le empieza el planteamiento de Hebreos es: Jesucristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley, superior al sumo sacerdocio. O sea, esa es la intención. Pero en el capítulo 3 dice: mirad, hermanos, a los judíos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. O sea, en otras palabras, que no haya en vosotros ninguno que deje de creer, que está creyendo o que no ha creído, pero que no lo haga. Y en el capítulo 10, y este también es un versículo muy controversial, capítulo 10, versículos 26 y 28, y en el capítulo 10, 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, en este versículo muchos dicen: ven como la salvación se pierde, pero no, porque está diciendo, porque si pecáremos, primero dice voluntariamente, después de haber recibido ¿qué? A Cristo Jesús. No, después de haber recibido el conocimiento. Es que muchos conocen de Jesús, pero no le han recibido en su corazón. Hay muchos con mucho conocimiento, pero no le han entregado su corazón a Cristo. Conocen increíblemente. Cuando fuimos a evangelizar a este parque Jesús María, es el que está aquí detrás del mercado, Jesús Jiménez, ¿ok? Cuando estuvimos ahí había un muchacho que se sabía la Biblia. Y no recuerdo quién, si fue Jesky o quién habló con él y le citaba los pasajes bíblicos así. Tenía el conocimiento, pero ¿tenía a Cristo en su corazón? No. Entonces dice: porque si pecáremos voluntariamente, otra vez a judíos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya entendieron, ya les he dicho, Cristo Jesús vino, murió por los pecados de todos, ahora Él está en el trono del Padre, y todo aquel que Él viene, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Aunque usted sea judío y sea primo hermano de Abraham, usted no va a ir.
Entonces ya recibió el conocimiento. Pero dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no va a volver a esta tierra a morir por los pecados de las personas. Él ahora cuando venga viene como juez. Ya Él no viene como cordero. Entonces por eso dice ahí que ya no queda más sacrificios por los pecados. Ya el sacrificio fue hecho. Y si ese sacrificio que fue hecho se rechaza, ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Y por eso dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que queda. ¿No quieres aceptar a Cristo Jesús? Ya yo te estoy explicando que ese que dicen que no era el Mesías, te estoy diciendo sí, es el Mesías. Y es superior a la ley, y es superior a los ángeles, y es superior a Moisés, y es superior al sumo sacerdocio, y es superior a la ley. Pero si ya que recibiste toda esta información, no crees, ya no hay nada más que hacer. Sí, mi hermano. Para entender entonces, el versículo, el pecar voluntariamente es rechazar el conocimiento como salvación. No solamente eso, pecar voluntariamente cae todo. O sea, vamos a ver, ¿cuántos entienden sin necesidad de ser cristianos que matar es malo? Sin embargo, más de uno mata porque quiere matar. De estos juzgaron a una persona a cadena perpetua porque mató a un señor y le dice a la esposa, por eso lo maté, porque lloraba como un niño. Y dice, y si tuviera que volverlo a hacer, lo vuelvo a hacer. ¿Conoce él la verdad? Claro que conoce la verdad, pero voluntariamente lo está haciendo. Entonces, parte, claro, pero no es el único. No es el único. Muchos entienden, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Muchos saben y entienden que levantarse contra los padres, eso es un pecado. Esa es la palabra del Señor, honra padre y madre, es el único mandamiento con promesa. Todos, aunque no estén dentro de una iglesia, lo saben y lo entienden. Sin embargo, más de uno es malcriado, es insolente con los padres, sabiendo. Entonces, están pecando también voluntariamente. Pero aquí también, claro que están hablándose de eso, de no querer aceptar a Jesús voluntariamente. Por eso les dice en el versículo 28, entendiéndolo desde la perspectiva de los judíos, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Aquí le está apuntando, está haciendo una comparación de ¿qué? De la ley de Moisés. ¿Quiénes conocían la ley de Moisés? Los judíos. Eso se lo dice a un gentil y le dice, ¿a mí qué? Yo no soy judío. Entonces sigue en el 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Les pregunta esto ¿a quiénes? A los judíos, que sabían que la ley de Moisés había que respetarla, y que si 2 testigos decían que había irrespetado la ley de Moisés, había que matarlo. Les hace a ellos una pregunta, y la pregunta que les hace, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá? ¿Quién? El que pisoteare al Hijo de Dios. 1. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. ¿Nos queda claro? Ahora, ¿será posible que hayan personas que reciban todo este conocimiento y en algún momento lo rechacen? Sí. Y aquí es entonces donde nosotros vemos, entendemos, escuchamos personas que están en las iglesias o que han estado en las iglesias, que han cantado, que han tocado instrumentos, que han predicado, que han sido pastores, que fueron misioneros, que aquí, que allá, y apostatan de la fe. Porque nunca tuvieron a Cristo.
tenían el conocimiento, parecían cristianos, les gustaba el cristianismo, pero nada más. Nunca hubo nada más. Hay también advertencia de este tipo de apostasía. Se irá generando al finalizar la presente dispensación, pero ya lo vimos. Entonces, una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una manifestación hecha que se abandona y se ataca de una manera deliberada, entendiendo, antes me gustaba el café con leche, ahora detesto el café con leche. Yo no sé cómo hice yo para tomar café con leche tanto tiempo, no lo soporto, es malísimo. Y entonces, después de decir las virtudes del café con leche, ahora vive reclamando e incitando a la gente para que no tome café con leche. Si mi hermano me ayuda con el micrófono, con nuestro hermano Fernando, por favor. Don Marvin y todos. Bueno, dos cosas. Eso que usted acaba de decir al final, me acaba de recordar una charla que hemos ido hace años. De hecho, hemos ido, creo que un equipo grande de la EPIBC sobre la palabra convicción, ¿verdad? Y en esa charla nos ha quedado grabado. Convicción es aquello por lo que usted inclusive da su vida. Entonces, los cristianos debemos tener una convicción de lo que creemos. Sin embargo, creo que aquí en esta parte del mundo la llevamos muy suavecita, ¿verdad? No hay tanta presión social ni nada. Tanto así que hoy el cristianismo se ha vuelto, como hemos dicho muchas veces, un clientelismo, tranquilidad light. Inclusive eso me lleva al segundo punto. Realmente, ¿qué conocimiento hablamos? Porque acá sí, hay que tener conocimiento, pero creo que el punto de entender el conocimiento, voy a enfocarlo en dos datos estadísticos. Uno es, la Biblia tiene más de 31,000 versículos. Y según la estadística dicen que los cristianos se saben solo 10 de memoria. Don Miguel rompe la esquema por aquello. Ese es el promedio. Y normalmente le llaman las joyitas o las perlas de la Biblia, que no sabemos, que Josué 1:9, Juan 3:16, Juan 14:6, alguna parte del Salmo 23, solo aquel muchacho que se lo recitó aquel día de memoria. No, Dani. Así lo categoriza la estadística, realmente, y son casi que beneficios a nosotros, ¿verdad? Mira que te mando que seas fuerte y seas valiente, yo estaré contigo. Es muy lindo. Pero esa es la realidad del pueblo cristiano en esta parte del mundo, y eso que es donde más fuerte está el cristianismo, ¿verdad? Me refiero a Occidente. Bueno, sí, porque ya Asia está rompiendo todos los esquemas. Correcto. Inclusive se dice, yo sé que eso es una estadística humana, pero el concepto de ser iglesia, el pueblo musulmán lo maneja todavía con mucho más fuerza en la parte identitaria que nosotros. O sea, me refiero, hoy nuestras generaciones más jóvenes no se proyectan a estar en una iglesia dentro de 50 años. En ellos sí, pero eso es otro tema. A lo que voy es realmente de qué conocimiento hablamos, ¿verdad? O sea, lo había mencionado, ¿verdad? Todos sabemos, mi pueblo está muriendo porque... Por falta de conocimiento. Ahora, ¿de qué conocimiento estamos hablando? Porque realmente es, y repito, creo que nosotros somos bendecidos de mucha manera. Voy a poner un ejemplo. O sea, he conocido líderes de otros conceptos denominacionales y no manejan ni siquiera el hilo conductor de la Biblia. Entonces digo yo, ¿qué están formando? Y están pululando ese tipo de iglesias que están llenando inclusive. Hay iglesias donde hoy la gente va y entra para ver una pantalla a alguien predicar. O sea, no hay un contacto directo con el pastor para decir, mira, tengo una duda, no entiendo esto. Esto que tenemos aquí, no en todo lugar se ve. Entonces, repito la pregunta, ¿qué tipo o cuánto conocimiento estamos hablando? ¿Verdad? Porque en este caso, y voy a ser barbero, como dicen, voy a echarle aquí, somos dichosos de tener aquí a un profesor de seminario con nosotros. Pero ¿cuánto sabemos aquí? ¿Verdad? O sea, estamos perdiendo una oportunidad de tener más conocimiento. Y eso, vuelvo a la pregunta, ¿cuánto conocimiento estamos perdiendo? Yo creo que poder cuantificar la cantidad de conocimiento pues es bastante complicado, porque yo te podría decir el 100% de la Biblia debería de ser mi conocimiento, pero voy un poquito más allá. Yo diría que poder no tanto conocer sino aplicar. Entonces, todo el conocimiento que yo aplico, ese es el que yo realmente creo. O lo pongo de esta otra manera.
Todo lo que yo aplico de la palabra de Dios, eso es lo que realmente creo, eso es mi convicción. Y todo lo que yo no aplico de la palabra de Dios, aunque lo sepa, no funciona. Porque es simple y sencillamente estadístico, conocer y nada más. Y por eso un pastor lo decía hace muchos años, el Hijo de Dios no necesita conocer más de la palabra de Dios. Y suena muy raro, ¿verdad? El Hijo de Dios no necesita conocer más de la palabra de Dios, decía este pastor. Dice, lo que necesita es aplicar lo que ya conoce. Entonces yo creo que ahí es donde va a radicar la diferencia. No tanto qué tanto conocimiento tengo yo, sino qué tanto estoy aplicando. Y todos los días aplicar y aplicar y aplicar. Pero no el cristianismo, los cristianos. Y otra persona lo dijo de esta manera: muéstrame tu vida redimida y entonces voy a creer en tu Redentor. ¿Me hablas de un Redentor que no te ha redimido? ¿Me hablas de un Redentor que no te ha cambiado? ¿Me hablas de un Redentor que no significa mayor cosa de lo que yo puedo ver? Entonces de eso se trata, no tanto conocer y conocer. Por eso Pablo decía que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Entonces yo deseara conocer todo, pero no lo conozco. Pero entonces tengo que aplicarme a que cada vez voy conociendo y voy aplicando. Mi hermanito Cristian. Buenas noches. También hay algo importante de contemplar en este aspecto, ¿verdad? Que por lo menos nosotros manejamos dos tipos de conocimiento, el superficial y el verdadero. Entonces, ¿de cuál de los dos nos estamos refiriendo? El superficial, yo puedo agarrar la Biblia, hojearla y ver lo que está ahí, pero no integrarla realmente a mis creencias, a mi fe. Entonces, sí, hay mucha gente que conoce la Biblia, pero ¿tiene noción realmente lo que significa cada palabra que está ahí escrita? ¿Y qué tanto ha transformado? Es que ese es el punto, ya cuando hablamos de transformación. Entonces ahí es donde estamos ahorita. Apostasía versus realmente un hijo de Dios. O versus realmente un cristiano. ¿Por qué nos vamos a pelear con el término? Cristiano quiere decir pequeños cristos, así era. Piensan como Cristo, hablan como Cristo, caminan como Cristo. Por eso les empezaron a decir en Antioquía cristianos. Hermanito Miguel, si me ayuda con mi hermanita Joana, y ya casi vamos a continuar con esto. Pastor, usted menciona de que los cristianos caen en apostasía cuando conocen la verdad y se apartan de la verdad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre secta y apostasía? Okay. Porque sabemos de que ellos son apóstatas de la fe porque hablan algo contrario a la verdadera doctrina. Sí. Ok, primero, cuando yo hablo de un apóstata, no estoy hablando de un cristiano nacido de nuevo. Okay, no estoy hablando de alguien que realmente tuvo a Cristo, y ese es el punto que voy a aclarar ahorita, ¿verdad? Cuando yo hablo de un apóstata, estoy hablando de alguien que parecía cristiano y le gustaba el cristianismo. ¿Ustedes creen que no es atractivo para el mundo conocer a una muchacha cristiana que respeta a sus papás, que no tiene vicios, que es tranquila, que el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu lo manifiesta: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Y viene un sinvergüencita del mundo y la ve ahí. Entonces él puede aparentar ser cristiano mientras conquista, pero nunca fue cristiano. Nunca fue cristiano. Fue una persona que aparentó. Otros les encanta el ritmo de vida del cristiano. Sí, qué bonito, Dios en todo nos ayuda, venimos, oramos, cantamos, tenemos una hermandad preciosa, tomamos café, vamos a hacer este trabajo juntos, pero ¿eso lo hace cristiano? No, le gusta el cristianismo, pero no lo hace cristiano. Ahora, una secta, por supuesto que, vamos a ver, no le puedo decir que son apóstatas porque nunca han defendido la verdad de Cristo. Desde que nacieron es rechazándola. Un apóstata en algún momento le gustó las verdades de Cristo.
En algún momento disfrutó de las verdades de Cristo y luego rechazó. Una secta desde que nacieron están en contra de Cristo. Entonces por eso no podrían ser apóstatas. Ahora entonces, una apostasía implica entonces necesariamente una posición de la que se puede caer, una manifestación hecha que se abandona y se ataca de una manera deliberada. Ojo con esto, no se trata de un cristiano que caiga en algún pecado. No estoy hablando de eso. Porque el Señor en 1 Juan capítulo 2 dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Bueno, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está la advertencia. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No estoy hablando de ese. Porque 1 Juan capítulo 1, versículo 9, ¿cómo es que dice? A ver, los agarré en curva. Yo también me agarré en curva, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces no estoy hablando de un cristiano que cae en algún pecado, sino de una persona que abandonó definitivamente el cristianismo. En otras palabras, parecía cristiano, pero no era cristiano. Ok, me pregunta mi hermano que esa confesión de pecados ¿a quién se le hace? Bueno, primero, si quiere repite, hermano, sí. La confesión de pecado, ¿a quién se le hace? Porque la palabra dice confesaos unos a otros vuestros pecados. Sí, porque primero el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otro mediador. Entonces, al único que le confesamos es a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, por una cuestión de testimonio personal, es importante decirnos las cosas. Normalmente siempre hablamos de las cosas que nos adornan. Ay, hermano, es que viera que yo ayuno. Ay, qué bonito, hermano. Ay, hermano, es que yo estoy haciendo una obra de caridad por allá. Ay, qué lindo. Pero no llegamos, hermano, es que viera qué tirada. Estoy pegado con la pornografía en mi vida. Eso no lo decimos. ¿Por qué es importante decirlo con algún hermano? Por supuesto, con algún hermano que no tenga, o sea, que sea maduro en la fe, ¿verdad? No vaya a ser que se lo confiese al chismoso de la iglesia, ¿verdad? Y en cuestión de 15 días le están llegando recomendaciones, más bien de páginas. O sea, no estoy hablando de eso, estoy hablando de hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque eso me protege a mí mismo. Y ese hermano va a orar conmigo y va a orar por mí. Y entonces me va a mandar un mensaje: hermano, te estás cuidando, hermano, tal cosa, hermano, tal otra. ¿Me doy a entender? Ese es el sentido cuando dice confesaos unos a otros los pecados, precisamente para autoprotegernos, para autodefendernos, para autocuidarnos. Ya le doy la palabra, mi hermano. En una ocasión yo coincidí en un trabajo con otro hermano en Cristo. Él era adventista, yo era bautista. Y coincidimos, entramos como a la semana a trabajar y no había nadie más cristiano. Estuvimos preguntando, entonces me dice: vamos a hacer una cosa, usted y yo vamos a orar. Aunque sea 3 minutos antes, pero usted y yo vamos a orar y vamos a orar en el almuerzo, aunque nos critiquen, y empezamos. O sea, yo hice un compromiso con él hizo un compromiso conmigo, pero si nunca nos hubiéramos hablado, no nos apoyamos. Entonces de eso se trata. ¿Sí, mi hermano Daniel? Sí, pastor, que bueno, de hecho que hace poquito, a pesar de que tengo toda una vida, no tenía mucho como eso, ¿verdad? Estar uno poniendo en oración a las cosas, porque uno dice: si yo voy directamente a Dios y le pongo mis oraciones, y de ahí Él me escucha, ¿verdad? Porque yo tengo que estarle como diciendo a la gente o lo que sea. Pero en algún momento ya yo caigo en realidad que Jesucristo mismo, cuando estuvo en el huerto, Él va y le dice a ellos: vea, oren, vamos, oremos. Para que, y si Él lo hacía, yo decía: y Daniel, cuando él estaba antes de que el rey lo fuera a matar a todos, porque nadie adivinaba el sueño, Daniel llega y antes se va donde los amigos y dicen: oiga, compas, oremos todos porque, y entremos en ayuno para que Dios nos ayude. Entonces Dios en eso me hizo entender que ese apoyo es necesario.
¿verdad? Que eso Dios se glorifica en que uno comparta los pesares y las necesidades. Y aunque todos podemos llevar en oración particular, Él sí nos manda eso, Claro. a que compartamos esa vida de fe y que nos apoyemos unos a otros. Claro, y como cuerpo de Cristo, hermano, no debemos de sentirnos mal si un hermano viene y habla con otro hermano, es que yo necesito por favor que me acompañe a orar. ¿Por qué? Porque hay una compañera de trabajo, o sea, se me está metiendo hasta por debajo de los ojos, me encanta, me gusta, me trata bien, nos tratamos, y yo me estoy yendo resbaladito, hermano, por favor, ayúdenme a orar. Entonces ya el hermano le va a dar un par de consejos y ahí está el apoyo y ahí está el cuidado entre uno. ¿Sí, mi hermano? Para reforzar un poquito lo que dice mi hermano Daniel, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35, el Señor a cada uno de nosotros nos insta a esto. Claro, es difícil, sí, pero Él nos da una muestra. Dice que levantándose temprano, estando aún oscuro, o sea que más o menos es un lapso entre las 2 y 3 de la mañana, porque ese es el lapso donde está oscuro, porque ya de las 3 a las 4 ya se está más claro. Dice, levantándose él temprano, estando aún oscuro, dice que él buscaba un lugar y ahí oraba. Y de una vez que él bajaba de ahí, escogió a los 12 apóstoles, multiplicó los panes y los peces, liberó a alguien que estaba en la sinagoga con un espíritu que estaba endemoniado, lo liberó. O sea que él nunca actuó sin antes él de salir y estar en comunión con el Padre. Así Entonces la pregunta es esta: ¿cómo podemos hacer nosotros para funcionar en la vida si no nos conectamos a la fuente? Si para nosotros es suficiente solo venir los domingos y pensar que con eso nos va a alcanzar la carga para toda la semana, y por lo menos nosotros venimos los martes, pero para los que son domingueros, sí, que vienen los complicado. domingos y cuando vienen, y cuando vienen una vez al mes, con eso le alcanzará para toda la carga. Es complicado, mis hermanos, por eso es todo un compromiso. Quiero cerrar esta presentación para poder que no quedemos ahí con a medias. Entonces, no se trata de un cristiano que cae en un pecado, sino de una persona que abandonó definitivamente el cristianismo. O sea, antes lo seguía, venía a la iglesia, leía la Biblia, hablaba de esto, predicaba y cantaba alabanzas preciosas, pero de un pronto a otro dejó todo y empezó a hablar en contra del cristianismo más bien. ¿Ok? Entonces, es un profesante no convertido. Punto. Es un profesante no convertido que no ha experimentado la regeneración de la conversión y ahora ataca estos principios. Las escrituras no ofrecen ninguna esperanza para tal estado. Ya cuando una persona ha conocido, no le ha aceptado, no le ha abierto las puertas de su corazón, cae en la apostasía, no hay nada que hacer. Es muy difícil, por eso el Señor Jesucristo le decía a una de las 7 iglesias, les decía, ojalá fueses caliente o frío, porque a los tibios me provocan náuseas. ¿Por qué? Porque un tibio todo lo sabe. Y va usted a hablar con un tibio. No, yo estuve en una iglesia, claro, yo hice esto y eso. Pero es que a mí no me convence eso aquí que allá y eso de los pastores y eso de los aquí y eso. ¿Qué le va usted a decir de una persona de esa si ya conoce? ¿Qué le va usted a decir? Ya conoce todo, pero es tibio. Dice, a los tibios los vomitaré. Y cierro con Juan rápidamente, segunda de Juan, que es un versículo que nos acomoda todo esto que estamos hablando. Segunda de Juan, capítulo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Alguien me preguntaba si los galardones se perdían. Sí se pierden. O sea, el cristianismo de hoy
Que usted sea un 7 estrellas cristiano no le garantiza que dentro de 20 años esos galardones que tenía hoy los va a tener. No siga siendo un cristiano estrella hasta que el Señor venga para que pueda recibir galardón completo. Y sigue diciendo el siguiente versículo: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Punto. Es totalmente categórico. Cualquiera que se extravía, o sea, iba por el camino pero se extravió y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque el cristiano puede perseverar, no para alcanzar la salvación, no. Puede perseverar porque ya es salvo. Y entonces en una iglesia le hicieron una chanchada y se fue para otra, pero perseveró en la doctrina de Cristo. Y en la otra iglesia lo trataron mal, lo ofendieron y todo lo demás. Perseveró en la doctrina de Cristo, porque no es que él es miembro de una iglesia, no, él es un hijo de Dios. Ella es una hija de Dios y ella persevera en la doctrina de Cristo. ¿Me voy a entender? Pero los que no perseveran estuvieron allí, pero no se mantuvieron. Y ahora más bien hablan en contra de la enseñanza. Hablan en contra de la iglesia, hablan en contra de Cristo, porque ahora son apóstatas. Y cuando llega un apóstata, dice, ya no hay más que hacer, porque Jesucristo no va a volver a venir para morir por aquellos que no han querido creer. No lo va a hacer. Amén. Ok, no avanzamos mucho, pero yo creo que ya el tema de apostasía quedó claro, ¿verdad? Sí, mi hermano Javier. Voy a regresarme un poquito, pastor, porque me quedé ahí en Sí, señor. Hebreos 28, Ajá. que usted decía, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio. Ajá. De dos o tres. testigos muere irremediablemente. Sí. Dice usted que eso se lo decía a los judíos. Ajá. Y después, en el siguiente versículo, cuán mayor castigo pensáis que mereceráis el que pisoteara al Hijo de Dios. Digamos, ahí le está haciendo la pregunta a los judíos, pero sí, digamos, nos involucra a nosotros. Por supuesto. ¿Verdad? Claro, a ellos les está haciendo la pregunta porque la connotación que les dice de la ley son ellos las que lo conocen. Es como que yo les diga a ustedes, si aquí en Costa Rica me metieron a la cárcel 3 años a una persona que robó en una pulpería, ¿cuánto más le meterán al que se metió a un banco y robó 4,000 dólares o no sé, un montón de plata? ¿Cuánto más? Ustedes dicen, hombre, dice, al que robó las picaritas le metieron 3 años, diga, aquel que me robó ese montón de millones de dólares, van a tener que meterle sus 25 años o más. Entonces, esa es la connotación. O sea, ustedes tienen claro que el que falle en la ley de Moisés y se levanten 2 o 3 testigos diciendo eso, lo van a matar. ¿Cuánto más merecerá de castigo el que haga esto otro? Sí, hermano Fernando. Si es del Banco Nacional, no, y si tiene patas, mejor todavía. En 2 partes nada más. Te veo la pregunta que hizo don Carlos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más y cuanto ven que aquel día se acerca. Y ese es, o sea, que no dejamos de congregarnos porque nos exhortamos entre nosotros. Y exhortar, acabo de buscar la palabra por aquello, es incitarnos a hacer de palabra cosas o dejar de hacerlas. O sea, de alguna manera, entonces, la comunión es la fuerza de la iglesia. Claro. O sea, nos va a mantener y eso nos va a ayudar. Y de hecho, muchos de los vicios de cualquier tipo se vencen en grupo, no en unión. Nadie puede solo, de alguna manera. Por eso existen los grupos anónimos como narcóticos, alcohólicos anónimos y todo esto, ¿verdad? Porque lo hacen en comunidad. Y lo otro que quería decir, se me olvidó. No. Ahí después se lo digo, se me fue. Ok, un pastor amigo, hermano Pedro Orellana, siempre nos decía que un tizón en un fuego
si está ahí, usted lo toca, no está en la llama, pero está caliente, está rojo, pero usted lo agarra y lo toma y lo pone afuera. Al principio está rojo, pero ya después se va enfriando y se va enfriando. Como hijos de Dios es eso, necesitamos estar juntos para estar verdaderamente conectados. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, y les recuerdo, Dios primero, el próximo domingo tenemos culto a las 9:30 de la mañana, y les recuerdo otra vez que el domingo 15 de septiembre, vea que es el otro mes, pero lo estoy diciendo desde ahora para que después no vayan a pararse ahí. Domingo 15 de septiembre no vamos a tener culto, vamos a hacer las transmisiones, vamos a grabar la predicación y a grabar la clase para que ustedes podamos todos verla desde la casa. Entonces, para que lo tengamos claro, el domingo 15 de septiembre y el primer sábado del mes de septiembre vamos a tener la actividad de los caballeros Dios primero. Así que, puestos en pie, vamos a terminar con una palabra de oración.